En el punto de vista de ayer expliqué cuál es el estado oficial de las apariciones de Medjugorje, que se resume básicamente en que los obispos de la antigua Yugoslavia en 1991 se pronunciaron señalando que no veían signos de una aparición verdaderamente sobrenatural y que luego de varias discusiones, diferencias de opinión, incluso con grandes o importantes eclesiásticos que simpatizan con las apariciones de Medjugorje, como el cardenal del arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, la Santa Sede decidió establecer una comisión que incluye obispos de la ex Yugoslavia y que incluye al mismo cardenal Schönborn para garantizar y estudiar y llegar a una decisión definitiva sobre si las apariciones son ciertas o no. Mientras tanto, la Santa Sede ha dado una norma que es muy poco conocida, es una norma que tiene ya unos 15 años por lo menos, que los sacerdotes no deberían tratar Medjugorje como un punto de peregrinación, como lo es Lourdes o Fátima. No prohíbe que los fieles vayan si quieren ir, no está prohibido ir a Medjugorje, pero pide que los sacerdotes y que los mismos fieles no traten Medjugorje como una aparición confirmada porque aún no lo es. Y si nosotros los católicos nos dejamos llevar por nuestro propio sentimentalismo, entonces hay que comprender que en ese momento dejamos de ser auténticos católicos porque dejamos de creer que Jesucristo le concedió a la Santa Madre Iglesia y a sus autoridades la autoridad para pronunciarse sobre la veracidad o no de Medjugorje. Quiero ahora que pasemos al documento oficial que ha suscitado toda esta nueva efervescencia en torno a Medjugorje. Pero antes de eso, quiero hacer algunas observaciones. La publicación de este documento ha confundido a muchas personas que han argumentado lo siguiente: pero existen muchos sacerdotes y religiosas que hablan a favor de Medjugorje, que las toman como un hecho. En segundo lugar, mira el número de conversiones y de bien que se ha hecho, y en la misma Sagradas Escrituras dice que por sus frutos los conoceréis. Sobre esos argumentos quiero decir que, siendo argumentos importantes, de ninguna manera están por encima del pronunciamiento oficial de la Iglesia, porque, en primer lugar, un sacerdote o una religiosa, cuando apoya a Medjugorje, incluso un cardenal como el cardenal Schönborn, y el cardenal Schönborn lo ha dicho él oficialmente y formalmente: yo personalmente, no como cardenal, no como autoridad eclesiástica, creo en las apariciones. Y en consecuencia, todas las opiniones de sacerdotes, por más buenos o santos que sean, de religiosas, por más buenas o santas que sean, son eso, opiniones personales. La única opinión que es oficial es la que llega a través de los pronunciamientos oficiales de la Iglesia. En segundo lugar, respecto de los enormes frutos, esto es verdad, hermano, y es visible. Yo lo decía en el programa, en el punto de vista de ayer. Yo estoy convencido de los frutos espirituales porque yo los veo, conozco personas cuya conversión es fruto de Medjugorje. Y a estas personas yo les puedo decir: mira, esa aparición todavía no está confirmada, y estas personas dicen: mira, no sé si está confirmado o no, a mí me cambió la vida para bien. Y son muchas personas muy importantes. Hay que comprender, hermanos, que esto no es signo todavía de veracidad. ¿Por qué? Porque han existido apariciones falsas, las apariciones de Nueva York, las apariciones de Cleveland en Estados Unidos, la aparición de Peñablanca en Chile, supuestas apariciones, más de 100 apariciones simultáneas a Lourdes, y no estoy hablando acá de las aprobadas, de La Salette o Banet en Bélgica, muy cerca. No, estoy hablando de apariciones falsas, simultáneas a las de Lourdes.
también hicieron cambiar la vida a mucha gente, porque Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y yo conozco personas muy importantes que se convirtieron profundamente a raíz de estas apariciones no verdaderas, y sin embargo, cuando la Santa Sede o cuando los obispos del lugar se pronunciaron diciendo estas apariciones son falsas, estas personas, porque se convirtieron a la iglesia y no se convirtieron a la aparición, aceptaron la decisión de la iglesia. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el texto de forma directa. Este es un texto dirigido por el nuncio apostólico en los Estados Unidos a nombre del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe al secretario general del episcopado norteamericano, Monseñor Jenkins, para que le haga saber a todos los obispos norteamericanos. ¿Por qué a los obispos norteamericanos en este caso y no a todos los obispos del mundo? Explicamos cuál es la razón. La misma carta lo dice y paso a leer la carta. La carta dice: escribo a pedido de su excelencia Monseñor Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien pide que los obispos de los Estados Unidos sean avisados nuevamente de lo siguiente. Por tanto, su excelencia desea informar a los obispos que uno de los así llamados videntes de Medjugorje, el señor Iván Dragičević, está programado para aparecer en ciertas parroquias alrededor del país, de Estados Unidos, y por eso esta aclaración está de visita en Estados Unidos, y durante ese tiempo hará presentaciones con respecto al fenómeno de Medjugorje. Se prevé además que el señor Dragičević estará recibiendo, entre comillas, apariciones durante estas presentaciones programadas. Como ustedes bien saben, le dice a los obispos norteamericanos, la Congregación para la Doctrina de la Fe está en el proceso de investigar ciertos aspectos doctrinales y disciplinarios del fenómeno de Medjugorje. Esto es muy importante, hermanos. Esta carta no es una decisión final. La misma carta está reconociendo que el estudio del fenómeno de Medjugorje desde el punto de vista doctrinal y disciplinario está en estudio. Entonces, la Santa Sede todavía no se ha pronunciado de manera definitiva. Por esta razón, sigue diciendo la carta, la congregación ha afirmado que con respecto a la credibilidad de la, entre comillas, aparición en cuestión, todos deben aceptar la declaración con fecha 10 de abril de 1991 de los obispos de la ex República de Yugoslavia que dice, cita textualmente, sobre la base de la investigación que se ha hecho, no es posible establecer que hubo apariciones o revelaciones sobrenaturales, cierra comillas, en Medjugorje. Ese es el pronunciamiento oficial del 10 de abril de 1991. Se sigue, por lo tanto, sigue diciendo la carta, que los clérigos y los fieles no están permitidos de participar en reuniones, conferencias o celebraciones públicas durante las cuales la credibilidad de tales apariciones se dé por afirmada. Con el fin, por lo tanto, de evitar escándalo y confusión, el arzobispo Müller pide que los obispos sean informados de este tema tan pronto como sea posible. Aprovecho esta oportunidad para presentarle mis sentimientos de profunda estima, sinceramente suyo en Cristo, Carlo Magria Viganò, firma, nuncio apostólico de su santidad en los Estados Unidos. Esto en resumen, hermanos, ¿qué cosa significa? Significa que nosotros podemos tener opiniones muy fuertes, pero mientras la Santa Sede no se pronuncie oficialmente, tenemos que guiarnos con la prudencia que han establecido las autoridades oficiales, en este caso, los obispos de la zona donde se produjo el aparente fenómeno de la aparición de la Virgen Santísima. Entonces, esto significa simplemente que un católico puede verse edificado con las enseñanzas de las supuestas apariciones, que en su mayoría piden cosas que no solamente son doctrinalmente correctas, sino que piden cosas que son importantes. Por ejemplo,
Es una aparición supuesta hasta ahora que habla de la necesidad de tener muchísimo cuidado con la televisión y con los afectos que tiene en el alma. Eso me parece a mí tremendamente oportuno. Quiero que ustedes comprendan. Yo tengo una simpatía por el mensaje de Medjugorje y soy testigo directo de las conversiones de muchas personas, sin duda. Sin embargo, como católicos nos corresponde reafirmar siempre la supremacía de la Madre Iglesia, porque ni la Virgen Santísima se opondría a las autoridades de la Iglesia, ni la Virgen Santísima, como lo hizo en el fenómeno de Guadalupe, prescindiría del obispo, de la autoridad local. La misma Santísima Virgen en Guadalupe le dijo a Juan Diego: ve a presentarte donde el obispo. Y en consecuencia las apariciones estarían comprobadamente, demostrablemente falsas si es que la Virgen dijera que no se respetara la autoridad de los obispos. Y nosotros sabemos que ese no es el mensaje de Medjugorje. En consecuencia, lo que nos corresponde es esperar con paciencia. Que una persona tenga algunas convicciones personales no está mal. Es libre de hacerlo. Pero no puede afirmar que Medjugorje es igual que Lourdes o Fátima, porque estas dos y muchas más han sido aprobadas oficialmente por la Santa Madre Iglesia, y nosotros, si comparáramos con las apariciones aprobadas, aquellas que por más modernas e intensas sean, no han sido aprobadas, estaríamos simplemente diciendo que el poder magisterial, es decir, de autoridad y de enseñanza de la Iglesia, no sirve para nada. Y en la práctica, paradójicamente, nos convertiríamos en protestantes. Protestantes que creen en una aparición mariana, pero fundamentalmente protestantes. Que tengas un buen día.